Juan Carlos, encantado de volverte a recibir. Muchas gracias, don Jorge. Contento de estar por aquí otra vez. Y ahí, para hablar un poco de todos los movimientos de Trump, ¿verdad? Y todas las semanas hay noticias nuevas, ¿verdad? Sí, definitivamente ha sido entretenido, ¿verdad? Porque todos los días hay novedades, todos los días cambian las cosas. Yo creo que el foco, digamos, donde se ha concentrado mayoritariamente es en el tema de la política comercial, los aranceles. Y aquí, yo creo que es importante tocar eso justamente porque se ha hablado mucho, pero todas las semanas viene cambiando. Es una cosa de locos. Y bueno, nada más el disclaimer, ¿verdad? Yo personalmente soy enemigo de los aranceles, pero aquí voy a jugar un poquitillo de abogado del diablo para tratar de explicar qué está pasando en la cabeza del presidente Trump. Y es, él ahorita está viendo los aranceles Como con una herramienta 4 de usos. negociar. Sí, no Para solo negociar. negocios, ese es uno de los 4, pero digamos, ya estudiando un poco más sobre el tema, algunos tal vez sean justificables, otros definitivamente no, y por eso quería, digamos, tocar estas 4 aristas, y perdón si me extiendo un poquito, voy a tratar de ser breve. La primera, que eso sí ha sido muy enfático, particularmente con China, ha sido como herramienta para prevenir la competencia desleal, y aquí es, por eso estoy tratando de separar los 4 tipos. Esto es específicamente en el acero. Y bueno, el argumento aquí es que la economía china no está pasando por un buen momento y como no es una economía 100% de mercado, la orden de Beijing es sigan fundiendo acero. Entonces aquí la tesis es, me están inundando el mercado internacional con acero y se cayeron los precios, tenemos que protegernos. Y aquí, digamos, es comprable esa explicación. El argumento para incluir a México y Canadá es que ellos están recibiendo el acero chino y reexportándolo. Entonces, ¿verdad? No hay mucha evidencia, pero digamos es un cuento. El mayor productor del mundo es China. Es China, por mucho, exacto. Y sí es cierto que el sector inmobiliario chino está pasando por problemas en este Y hay momento. un exceso de Entonces, construcción. esta es la tesis, ¿verdad? Es como una medida para evitar dumping, que es lo que alegan que está haciendo China. La segunda, que ¿verdad? Todavía estamos en las que son vendibles, él alega que es por un tema de reciprocidad. Y aquí voy a usar el ejemplo de la industria automotriz, que es tal vez la más fácil de ver. Trump está diciendo, mira, nos están tratando muy mal los europeos, nosotros los tratamos bien a ellos y ellos no. ¿Qué es lo que alega? Y aquí también puede que tenga un punto. Un Cadillac que sale de la fábrica en Michigan se va para Europa y le ponen un arancel del 10%. Entonces, por ejemplo, llega a Alemania y una vez que ya le ponen ese 10%, le ponen otro 19% de IVA, porque él ya ahora metió los IVA de los países como que si fuera un arancel. Su tesis es, mira, es que no es justo porque el BMW que sale de Leipzig le acreditan el IVA porque va para exportación, llega a Estados Unidos y nosotros solo le cobramos un 2,5%. Entonces él está diciendo, mira, Diferencia de ahí. hay un diferencial, ellos me cobran 10, yo les cobro 2,5, entonces por eso vimos que una de las primeras acciones era poner un 10 a los automotores europeos, principalmente los alemanes. Entonces aquí estamos en las que son potencialmente vendibles, ¿verdad? La tercera, bien lo mencionó usted, es una herramienta de negociación, si lo queremos llamar así, es básicamente una amenaza para conseguir lo que quiere. Lo vimos en el caso de México y Canadá. Protéjame la frontera o le meto un 25% de arancel a todo. Y bueno, es su manera de obligar a la gente a ir a dialogar y sentarse en la mesa de negociación. Esa tal vez es el peor uso porque de gratis podemos terminar con una guerra comercial y todos pierden. Entonces esta es la manera más peligrosa. Y la cuarta, que es un poco la que no se ha hablado mucho, es que él pretende abolir el impuesto de renta personal y sustituir esos ingresos con aranceles. Una política muy similar a lo que se aplicaba antes de que existiera el IRS a principios del siglo XX. Y aquí, digamos, el problema principal es, por un lado, inflacionario, aunque no es una inflación recurrente, sí es un aumento de una vez en el nivel de precios. Pero aquí el otro problema es que sería tremendamente regresivo, porque un arancel lo pagan todos los consumidores, mientras que los estratos más bajos no necesariamente pagan impuesto de renta. Entonces sería, digamos, este arancel sería como una especie de impuesto de venta nacional, si se quisiera ver así.
Y con eso impuesto, que no haya impuesto a la renta, bueno, a ciertos niveles, me imagino, ¿verdad? O es en general quiere bajar totalmente. Ya los grandes corporaciones se les había rebajado el impuesto, ¿no? De la renta. Exacto. Y ahora quiere bajar otra vez más a las corporaciones grandes y a los pequeños también. Correcto, aquí en su primer mandato se bajó la tarifa corporativa a un 21 y eso justamente expira este año. Él, en cuanto a tarifa corporativa, no solo quiere renovar eso, sino de 21, sino bajarlo al 15 y ponerlo ahí flat tax 15 para todos. En corporativo el tema es, ¿verdad? Y esto es muy dinámico porque una semana sí, otra semana no. Ahora con el tema específico la IRS dice no, abolir el IRS y que solo se pague un impuesto de consumo nacional, sea arancel o sea un IVA nacional, y la renta personal en este caso desaparecería. Pero como le digo, esto es lo de esta semana, la otra semana puede ser otra historia. No, pero el déficit fiscal aumentaría. Los ingresos más altos siempre del gobierno son los impuestos directos, ¿verdad? Así es, y todavía no se han terminado las proyecciones porque es una situación muy dinámica, pero los cálculos de los entes, digamos, no partidarios, digamos, entes técnicos, sí muestra un claro aumento del déficit, a pesar que esto fue una de las promesas de él, que era bajar el déficit. Incluso vemos como ahora en estos días, digamos, el esfuerzo de Elon Musk por bajar el gasto, que era uno de los pilares de campaña, ahora justamente ayer, eso se transforma y ahora dice, no, lo que vamos a hacer es, con esos ahorros, les vamos a mandar un cheque de dividendo, ¿verdad? Como un refund de lo que logremos recortar. Entonces, en la práctica, no están tocando el déficit. Pero la inflación. Y ese es el problema, la inflación no solo no baja, se viene acelerando. Se viene acelerando. Y aquí vemos un problema que, por ejemplo, cualquier arancel... La tasa política monetaria van a tener que comenzar a subir. Sí, el Banco Central, el señor Powell de esta semana dijo que no, que están bien, que están levemente restrictivos, pero sabemos que eso, ¿verdad?, es totalmente temporal. Cada 3 meses, ¿verdad? Sí, si ellos ven un pico, por supuesto que van a actuar y no van a querer perder credibilidad. El problema, siento yo, es eso, que entonces, aunque sea una única vez ese cambio en nivel de precios, un aumento en los aranceles va a ser gasolina para esa inflación. Es la única manera. No hay otra. No hay otra, exacto. Entonces... Sobre todo que ellos son grandes importadores y el exportador más grande es China, me imagino que... Y lo vemos que si se cumple lo que él quiere, que es que la manufactura se devuelva a Estados Unidos, igual se va a encarecer todo porque los costos de producción son más altos. Sí. Entonces vemos ahí y no es tan fácil pasar. Además, lo que están haciendo los chinos fueron de baratijas o de productos de menor valor agregado, digamos. Y ahora están en tecnología y están disparándose contra el crecimiento de los nuevos, todo lo que es inteligencia artificial y todo lo que significa la lucha tecnológica, que es lo más importante, ¿verdad? La alta tecnología, y lo vemos muy claro en el tema de los vehículos eléctricos. En este caso, digamos, tal vez no tanto en Estados Unidos, pero el único productor grande es Tesla, que está muy consolidado, pero vemos que, por ejemplo, a Ford lo ha afectado muchísimo. Tienen pérdidas enormes en la parte de vehículos eléctricos y ni hablar en Europa. Al final vemos esta semana noticias que Volkswagen va a despedir un montón de gente y busca hacer una alianza con los chinos para que tomen sus plantas de manufactura porque no pueden competir. Entonces vemos este fenómeno donde ellos claramente lograr no solo el volumen, sino que lograron perfeccionar. Y los grandes de Japón, ¿qué van a hacer? Todos están dormidos. Toyota ahora recién incursiona, pero vemos de que ellos gastaron mucho tiempo en el hidrógeno, que no resultó ser tan viable, y ahora están corriendo para ponerse al día en eléctricos, pero ya, o sea, los dejó el tren en este momento, la industria china. O sea, China comenzó
Y las tierras raras que forman parte de todo este enredo, porque los costos más altos eran las baterías, ahí es donde los chinos bajaron Correcto, ha sido una baja exponencial en el costo de fabricar baterías y es algo que, al igual que pasó con los semiconductores, muy probablemente seguirá y es un tema también de la escala de manufactura. Ya ellos lograron llegar a ese punto donde de automatizar todo. Automatizar y las economías de escala. Robots y todo, economías de escala. Y una muy buena eficiencia en las baterías, que es lo que hace falta, ¿verdad? Ellos, si comparamos las baterías que se producen hoy con las que se producían hace 10 años, son otra cosa. Y es muy probable que esa evolución continúe. Y yo compré todavía un carro de gasolina, pero definitivamente el eléctrico va a seguir creciendo. Ahora, el eléctrico demanda también mucha energía. Correcto. Hay problemas de red, esa es la primera, lo vimos el verano pasado en California. También hay problemas de infraestructura, que poco se menciona. Al final, si uno tiene una flota de carros pequeña, puede tener pocas estaciones de carga, pero hemos visto, incluso aquí en Costa Rica, el fenómeno en temporada alta de vacaciones, por ejemplo en Semana Santa, que no dan abasto necesariamente los puntos afuera del área metropolitana. Entonces, todavía tiene que ir muy de la mano. Pero ya no es el ICE, esa sino inversión. que ya juegan hay otros jugadores, ¿no? No, todavía no. Eso hay un proyecto de ley y justamente está parado en este momento. Mientras esté el monopolio del ICE, siempre va a haber escasez. Y es como ellos van muy lentos para todas las decisiones, ¿verdad? Sí, tienen buenos cargadores, es lo que he escuchado. Yo todavía manejo jugo de dinosaurio y no eléctrico, pero de lo que escucho, la calidad de los cargadores como tal es muy buena, pero sí definitivamente falta ampliar la red para que sea una alternativa, digamos, viable a nivel masivo, ¿verdad? Porque ya es una alternativa viable, pero todavía falta masificar conforme va creciendo la flota. Y es lo mismo, aplica aquí y en todo el mundo. No es un tema exclusivo de Costa Rica. Pero si quiere ir uno a Guanacaste, tiene que tomar medidas, ¿verdad? Hay que planificar bien los viajes, hay que identificar los puntos de carga. O sea, no se presta para la espontaneidad. O en muchos casos, gente que tiene que ir y volver el mismo día, ruteros, ya se complica mucho, ¿verdad? ¿Y Europa qué va a pasar? Es que yo primero veo la situación de Ucrania y Rusia como que está poniendo de acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, ¿verdad? China no está en ese triángulo, no están la OTAN, pareciera. O si está, va a estar ahí como en otro aposento y lo mismo va a ser Ucrania. Es más, se habla de otras elecciones ahí en Ucrania, seguro para volarle la cabeza a Zelensky, ¿verdad? Y poner a alguien más acorde más afín con los rusos, ¿verdad? Pero los rusos pareciera que son los ganadores de todo este conflicto. Sí, hablando, estrictamente desde el punto de vista económico, obviamente sería un positivo que pare la guerra. Trump no quiere dar la guerra en realidad está jodiendo a todo el mundo. Ahí eso es innegable. Ahora bien, no solo entramos a la política. ¿Cómo termina esa guerra? Ese es el tema. Lo estamos viendo ahora. Parece que en las negociaciones Ucrania es mantequilla, o sea, están dándose directamente entre Estados Unidos y Rusia. Pero Europa, la Unión Europea... Europa no la están dejando jugar, pero Europa... No, van a mandar un representante. Sí, pero no hemos jugado tan duro porque en este momento tampoco tienen ningún liderazgo fuerte dentro de la Unión Europea, digamos, lo vimos cuando estuvo Angela Merkel, que ella era la jefe de la Unión Europea y ponía autoridad. Ahora están muy dispersos y muchos gobiernos problemados como el de Macron, que se queda, se va, no sabemos, o sea, con apoyos bajos. Entonces ha faltado, siento yo, ese liderazgo definitivo. Y al mismo tiempo, Europa, particularmente Alemania, ha sido el que más ha sufrido esta guerra, porque ellos, básicamente su modelo económico dependía del gas ruso barato. Sí.
y ya no lo tienen. Entonces vemos cómo no solo ha aumentado la inflación, en Alemania específicamente, en la eurozona, ¿verdad? Hay diferentes resultados, pero en Alemania particularmente ha subido la inflación, que a ellos no les gusta y no están acostumbrados, pero vemos de algo muy peligroso, que la actividad manufacturera viene cayendo aceleradamente al punto que están a punto de entrar en recesión, ya tuvieron un trimestre negativo. Entonces, volvemos a ese descontento. ¿Qué pasa? Uno ve los mapas políticos, todo lo que era Alemania del Este, fuertísimo con la AfD, que es lo que llaman extrema derecha, debatible, pero bueno, la derecha. Toda la parte de Europa Occidental continúa con los socialdemócratas, con los Greens, y vemos eso, ¿verdad? Que entonces, ¿qué es lo que quiere? Ya cada vez más del electorado, ya van casi llegando a un 30%, básicamente es que acabe la guerra y que vuelva a fluir el gas ruso. Eso es lo que se quiere por un lado, y obviamente el tema soberanía, antimigrantes, ese fenómeno parecido a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y viene por este descontento con lo que ha resultado en la vida cotidiana del alemán por causa de la guerra y perder ese suministro de gas barato. Y no va a cambiar eso así tampoco, no va a ser sencillo. Para los rusos es nada más abrir las válvulas y que pase el gas. Exacto. Porque tampoco los rusos están muy contentos, porque están con otros precios, ¿verdad? No solo otros precios, eso es lo que poco se habla. La economía rusa está sufriendo muchísimo. Las sanciones, aunque pareciera que no, poco se habla de eso, pero uno se pone a revisar los números y vemos una depreciación bárbara del rublo. La inflación dentro de Rusia está altísima. ¿Por qué? Porque no solo tenemos el tema de las sanciones, sino que a Rusia también le está saliendo carísima la guerra. Al final era una guerra que ellos pensaban que iba a ser un mes y vamos, y ya lleva 3 años, y las pérdidas humanas además han sido altísimas. Se habla de 700,000 soldados. Pero no solo eso, sino el costo de la maquinaria de guerra es elevadísimo. Entonces, por un lado, no puedo exportar mi petróleo libremente y mi gas, o me toca ir a esos mercados grises, para no llamarlos negros, y venderlos con un descuento bárbaro. Y China feliz. China feliz y la India feliz, que muchos han ido a la India y ahí reexportan. Pero la parte del régimen ruso no está percibiendo esos recursos. Y los griegos también, porque los griegos tienen la flota de tanqueros, exacto. Y lo vemos en otros casos también, como se da vuelta, vemos mágicamente desde que empieza el conflicto, las exportaciones de la Unión Europea, por ejemplo, a Turkmenistán y a Bielorrusia aumentan 500%. Bueno, y claramente están dándole la vuelta. Pero igual no quita que eso le cuesta caro también al Kremlin. Bueno, pero es una importante... Si llega Trump a negociar esto rápido, que sí, pareciera que sí, ¿verdad? Porque va a ser sí o sí, ¿verdad? Porque nadie va a poner 500,000 millones de dólares ahí para seguir alimentando esa guerra ahí. Si no va a ganar nunca. Y ese es el problema, es esa fatiga que lo vimos en las elecciones, digamos, en las encuestas. El estadounidense de a pie dice, ya estuvo bueno, no queremos seguir financiando guerras en el extranjero. ¿Verdad? Uno entiende la posición del contribuyente, sea la correcta o no para, digamos, a nivel geopolítico global, pero uno entiende esa fatiga, sin duda. Por el otro lado, uno entiende también que los europeos se pongan más reacios, porque si Estados Unidos cierra la llave, pues ellos van a tener que financiar más. Y siendo práctico, uno ve que en realidad... Y poner el 2% del PIB para armamento no es fácil, ¿verdad? Sí, exacto. Y más en una situación económica complicada. Y siendo prácticos, aunque suene horrible decirlo, vemos que las líneas de esta guerra en realidad no se han movido mucho. Recordemos que ya Rusia ya se había metido y había agarrado buena parte del territorio de Crimea en el 2014. Y esto, a veces a la gente se le olvida, porque a mí me gustan mucho los aviones, y el tema de aviación, cuando derribaron aquel avión de Malasia, fue un misil ruso, porque era territorio que ya desde aquella época controlaba Rusia. Entonces va a ser muy difícil sacarlos, ¿verdad? Ya tienen 11 años metidos. Era la gran Unión Soviética.
Y entonces... Incluía Ucrania, Letonia, Sí. Estonia, y otro montón de países, Polonia. Bueno, los polacos están nerviosos. Sí, Son no, de con los toda más razón. Y es... colindan. No, y complicado, porque la economía europea no está en su mejor momento, porque Alemania es el motor de esa economía, ¿va? Y ese motor De ese grupo, pues. está dormido ahorita. Y ese es el problema, justamente. Entonces ese huevo gallina, ¿verdad? Que para reactivar el motor industrial alemán necesitan el gas de Rusia, que pasa por Ucrania. Y por el otro lado, Bueno, tampoco se le puede dar todo lo que quiera Putin. no. Y Zelensky, que con toda razón los ucranianos dicen, quiero que se vayan del todo de mi Yo he tierra. puesto, Entonces yo he puesto a es un problema mucha enorme, gente ¿verdad? y me destruyeron también una importante Sí, uno zona, ¿va? comprende Es exacto, la posición. una zona complicadita, ¿va? Es una zona complicada y bueno, las Que herencias... la tienen controlada y que más hablan ruso, ¿va? Exacto, las herencias desde la Unión Soviética, que hay una parte de esa población del este de Ucrania que sí, digamos, son más favorables a Rusia y probablemente quieren irse a vivir allá, pero al final llegamos, no se trata de resolver esas diferencias con una guerra que nos tiene el comercio y la economía mundial patas para arriba desde hace 3 años. Eh, y entonces, las repercusiones para Costa Rica nos parecen mal, porque el petróleo, que es siempre un elemento importante, ¿verdad? Pareciera que no va a crecer los precios, ¿verdad? Va a mantenerse lo mismo que el año pasado, tal vez disminuyan, ¿verdad? No sé. Esta ha sido una de las sorpresas agradables, digamos, versus Porque proyecciones desde para que empezó nosotros el petróleo conflicto. es terrible, güey. Es de nuestra erogación más grande de divisas Es todos los años. petróleo. Y la sorpresa agradable es que, salvo por ciertos piquitos transitorios, se ha mantenido muy cerca de los $70, muy estables. A veces, ¿verdad?, sube unas semanas cuando se calienta alguna zona, pero en general el promedio ha sido menos que lo que se esperaba para este periodo. Eso nos ha salvado muchísimo a nosotros. Por otro lado, vemos, bueno, todos estos conflictos comerciales. Parece que estamos exentos, no hay que cantar victoria. El presidente Trump puede cambiar de parecer de un día para el otro, como es ya característico en él, pero No, pues ya hasta ahora, por nosotros ejemplo, no o estamos en Chips el Act, mapa. sí, Chips Act nos lo van a mantener. De hecho, recibimos un espaldarazo al respecto con la visita del Rubio. secretario Rubio, que lo dijo explícitamente, Costa Rica es nuestro aliado en Chips. Bueno, ahora en noticias recientes vimos esto, ya vimos que no todo es gratis. Hoy Ya llegan unos 200 refugiados. migrantes asiáticos, hindúes y del sur de Asia en su mayoría. Bueno, pero los tienen ahí separados. Exacto, pero vemos que, que sí, pero todo tiene su... no, nada viene gratis, entonces sí hay un tema de acuerdos, claramente. Bueno, y lo vimos también con el tema de Huawei, eso sin duda es una de las condiciones, porque además lo mencionó explícitamente Bueno, pero el eso fue secretario puntual, Rubio. ¿verdad? Entonces, Pero por eso también el vemos gobierno que... anterior era puntual en eso. Sí, lo que quiero decir es que vemos que sí tiene- se dan esas negociaciones yo y te sí doy- hay de y reciba, porque sí es necesario. Y esto es opinión a título personal, yo siento que, si nos metemos en esta danza de elefantes y somos el ratoncito, ¿verdad?, que son China y Estados Unidos, tendríamos más que perder peleándonos con Estados Unidos. Hay que ser pragmático. A nivel comercial, de inversión, de turismo, naturalmente nos conviene tenerlos de buenas a ellos. Y bueno, y da para este juego político interesante. Ahora, si es un problema, Centroamérica y no tanto Nicaragua, pero sí México, Honduras y Guatemala, que tenían muchos migrantes, ¿verdad? En Estados Unidos y no van a ver. Ahora todo el mundo se ha asustado hasta para las transferencias que hacían, que son millonarias, sobre todo a México, ¿verdad? Hay mucha tensión en ese tema y es algo que naturalmente tienen que manejar Con mucho con cuidado. mucho tacto. ¿Y por qué? Hay que ser prácticos.
de la mayoría de la fuerza laboral de la El construcción mexicano. son mexicanos, salvadoreños, latinoamericanos en Y general, y agrícola muchos que también. tienen años de vivir allá, los agrícolas también. Y son trabajos que los estadounidenses No no van a quieren hacer. hacer. Entonces, vemos ese balance entre, bueno, sí, revertir esa migración descontrolada que tuvieron, porque no hay otra palabra, esas caravanas enormes, pero por otro lado tampoco pueden darse el lujo de, de deshacerse de todos los trabajadores y Bueno, amarrándolo con la inflación. ¿Qué pasa? Si de un día para el otro yo desaparezco 4 millones de trabajadores, ¿qué va a pasar con la inflación? El costo de mis productos, la construcción, lo agrícola, obviamente va a subir muchísimo. Entonces, tienen que tener ese cuidado de mantener el pragmatismo entre lo que dicen y la parte política y la economía. bueno, Juanca, yo creo que sí, no es fácil, ¿verdad?, predecir. Costa Rica, como vos decís, está ahí aislando. Mejor que Haití, más bonito, como dicen. Calladito más bonito, queditos, Calladito, sí, perfil sí, bajo. sí, perfil bajo. Hasta ahora está sirviendo. Panamá, ahí está tratando de arreglar sus cosas. No le van a ceder mucho a Panamá, creo que Trump ahí va a ser duro, ¿verdad? Con los chinitos hay que tener mucha prudencia, ¿verdad? Aunque los chinos seguirán creciendo, ¿verdad? Claro, eso. Porque ahora los americanos van a dejar espacios para que los chinos crezcan también, ¿verdad? Y es un mercado potencial súper interesante. Al final es una potencia Es el industrial. segundo después de Estados Unidos, Y bueno, pero todavía la diferencia es importante, ¿verdad?, entre uno y otro. sí, como economía no nos podemos hacer enemigos completamente, pero por ahora, digamos, al menos en el corto plazo, estos 4 años, es mejor hacernos los difíciles por ahí y congraciarnos con Estados Unidos por temas de interés propio para Costa Rica, tristemente. O sea, Y también no, por estilo de que tenemos un presidente en Estados Unidos que toma decisiones que, bueno, ¿cuánto le va a durar? Porque a los 2 años ya tiene elecciones, ¿verdad? tiene elecciones del Congreso y Senado, Congreso y los Senado. midterms, y ahí perfectamente Puede podrían, perder la mayoría, ¿verdad? si la gente no está contenta con la dirección. Yo creo que ahí lo que es importante mencionar es que al final él está cumpliendo lo que dijo. Y uno puede estar de acuerdo o no, pero Esa fue la ha oferta sido de él. consistente con su plataforma de campaña. Entonces, por ahora, seguimos en esta luna de miel porque está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Fuera sensato o no, fue lo que prometió. Bueno, Juanca, muchas gracias. Don Jorge, no, gracias a usted, feliz de estar por aquí como siempre.